Muy buenas, bienvenidos a otro video de Pips para principiantes. Hoy vamos a hablar de los soportes y resistencias. Entonces, ¿qué son soportes y resistencias? Los soportes y las resistencias son zonas donde el precio fue rechazado varias veces. ¿Okay? Los soportes y las resistencias no son líneas como todo el mundo cree, por lo cual no tienen que ser exactas, ya que son zonas donde puede haber una pequeña diferencia, pero se intenta marcar lo mejor posible como una línea horizontal. ¿Okay? Las resistencias pueden convertirse en soportes y viceversa, ya que nos basamos en el pasado para poder marcarlos, es decir, en algo que ya ocurrió. ¿Okay? Entonces, los soportes es donde el precio fue rechazado por encima de la zona. ¿Okay? Entonces, básicamente, lo que son soportes y resistencias es donde el precio es rechazado varias veces o incluso pues hasta una vez, pero casi siempre este es donde el precio fue rechazado varias veces, a no ser de que existan datos históricos, ¿verdad? En que el precio esté más alto que en otros años o más bajos y pues se cree una nueva y sí sería pues una vez, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo vemos donde el gráfico se mantiene en una zona horizontal por arriba. ¿Qué quiere decir una zona horizontal por arriba? Quiere decir que esto no es una línea, sino que esto es una zona. Es decir, esto puede incluso ser más grueso, da igual donde siempre las pongamos, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante, pues cómo en el gráfico se ajustaría mejor para poder interpretarlo mucho mejor. Pero de momento tenemos que tener en cuenta que es una zona, porque no existe una línea exacta. Podemos tratar de perfeccionarla ahí un poco, pero no es 100% exacta. Y es donde el precio pues hace un rechazo, ¿verdad? Hacia arriba. Es decir, se devuelve hacia arriba. ¿Okay? Llega a un punto y se regresa hacia arriba. Y aquí pues llega otra vez y regresa hacia arriba. Incluso ya aquí, aunque esté en una tendencia bajista, pues llega en un impulso y después hace un retroceso y pues ahí se crea un soporte también. ¿Okay? De igual manera y pues así se marcan lo que son los soportes. ¿Okay? Entonces, como les digo, no son, no son zonas, no son líneas, perdón. Eh, hay que tener muy claro todo esto, que muchas personas llegan y dicen pues que dónde trazo el soporte o dónde trazo la resistencia. Pues da igual. Si usted cree que se acerca más donde hay varios puntos, es decir, vamos aquí y tienes pues otro pico aquí, pues trata de que se unan esos dos y listo. Ya no hace falta que sean exactas. Eh, Vamos a seguir. Voy a borrar esto un momentico. Okay. Okay. Por este lado tenemos un ejemplo de lo que serían zonas de resistencia. El precio se pone por debajo de las zonas y en ocasiones no la supera. Es decir, retiene el precio y de ahí sale el nombre. Es decir, que resisten el precio, ¿verdad? Entonces es totalmente lo contrario. Mientras que en el otro lado tenemos pues soportes, ¿verdad? Que ya dijimos que el precio pues se soporta en estos puntos. Entonces es por eso que también se le llaman soportes, porque el precio se soporta encima de esos puntos. Y el caso de la resistencia pues es al revés.
O sea, el precio se resiste en esos puntos, ¿verdad? Okay, aquí estamos en una tendencia alcista y vemos que aquí hay una resistencia que hace el rechazo hacia abajo, ¿okay? En este punto, y de igual manera aquí tenemos otra, aquí tenemos una resistencia que vemos que también hay más picos, ¿verdad? Igual, de igual forma, pues si esta línea se tirara completa, pues vemos que pues una simple línea estaría tocando más de un punto, ¿verdad? Okay, y de igual forma, en lo que es la tendencia bajista, pues tenemos donde el precio resiste, ¿verdad? No solamente porque va en una tendencia bajista, quiere decir que no exista, pues sí existe también. Y se suelen ver en los retrocesos. ¿Okay? Al igual que en los soportes, pues en la tendencia alcista también se ven los retrocesos. Esta es la diferencia entre soportes y resistencias. Esto es pues, es una información muy básica. No hace falta pues explicarlo tanto. Simplemente ten en cuenta que son zonas y listo. O sea, no es que tiene que ser exactamente donde terminó una vela, pero no me va a coincidir con, con otra parte. Es decir, si aquí hay una vela, pues que coincide, pues no hace falta que coincida con esta, pues porque no siempre suele ser así, ¿verdad? No siempre es así. Ok, ahora tenemos los casos de soportes, ahora resistencia. En donde el precio fue rechazado por encima de una zona de soporte, es posible que en el futuro se pueda convertir en una resistencia. ¿Okay? Entonces, vemos que en una misma zona, que fue primero soporte, pues se puede llegar a convertir en lo que son resistencias. Es decir, pues aquí tenemos un soporte, aquí vemos que el precio vuelve a soportar y en este momento se convierte en lo que es una resistencia. Es decir, a veces, como les digo, no siempre tiene que ser un punto y ya, o sea, pueden ser varios. Y más adelante, pues esto puede llegar a ser otra vez resistencia, ¿verdad? Esto puede llegar incluso a ser resistencia más adelante. Seguir con una tendencia alcista, ¿verdad? Eh, de igual forma, aquí arriba también pues vemos que hubo un soporte, fue donde el precio fue rebotado hacia arriba. Y aquí pues vemos que cae en este soporte y aquí se vuelve otra vez a convertir en resistencia. Aquí pues obviamente aquí habría otro soporte, aquí habría otro soporte, aquí habría resistencias, aquí habría resistencias, aquí, aquí, en todos, ¿verdad? En todos los picos pues hay soportes y resistencias. Esto es simplemente pues para guiarnos un poco y pues más adelante vamos a ver un poco más detallado por qué esto suele pasar así. ¿Okay? Ahora tenemos lo que son resistencias, ahora soportes. Es todo lo contrario, donde el precio fue rechazado por debajo de la zona de resistencia y es posible que en el futuro pueda convertirse en un soporte, es decir, lo contrario. ¿Okay? Entonces tenemos el caso contrario, ¿verdad? Que fue donde el precio hubo una resistencia, obviamente pues aquí hay un soporte, que esto se extiende hasta el final, pues entonces aquí habría el mismo soporte. Sí, pero de lo que se trata es que tenemos una resistencia y de igual forma en el futuro se convirtió en un soporte. ¿Okay? Y aquí también pues hubo una resistencia y en un futuro pues se convirtió en un soporte. Pues claramente aquí pues hay otra resistencia, ¿verdad? Aquí pues esta línea que antes fue una resistencia pues ahora es un soporte. ¿Ok? Entonces también vemos que hay casos al revés. Como les digo, pues son zonas y
sea, no siempre va a coincidir todo exactamente. Pues tal vez en unos casos, algunos que otros, pues sí coincida un poquito mejor y todo, pero bueno, simplemente queremos ver la reacción que hay ahí. No simplemente que el precio llegue a los soportes, resistencias y pues vamos a actuar. Pues no, simplemente vamos a empezar a ver lo que son las reacciones desde ahí. Entonces, básicamente viene siendo lo que es la teoría de las resistencias, de los soportes y que se convierten, ¿verdad?, en soportes, resistencias de igual manera en todos los gráficos. Esto pues para las personas también que están un poquito más avanzadas, pues ya pueden empezar a irlos distinguiendo, ¿verdad?, en el gráfico. Pues todo esto se trata de aprender un poco, ¿verdad? Esto se trata de aprender y que poco a poco pues vayamos metiéndonos en el gráfico. De momento pues no me pienso meter al gráfico, primero pues prefiero hacer estos videos corticos para poco a poco irnos metiendo en el gráfico, enseñarles algunas estrategias, ver cómo podemos manejarlo mejor y en fin, muchas cosas. Eh, entonces tenemos lo que son soportes y resistencias. Okay, más adelante pues ya vemos cómo vamos a ir utilizando todo lo aprendido en lo que son canales, digamos, ya podemos poco a poco ir viendo cómo se pueden utilizar estas líneas pues de una mejor manera para poder ir. Pero primero lo que necesito es que muchos vean la teoría para que después no estén, digamos, preguntando, o sea, que tengan todo claro y que no me digan más adelante pues de dónde salió esto o por qué hiciste esto. Entonces, sí, prefiero explicarlo todo de manera teórica para que poco a poco pues vayamos aprendiendo y que sepamos de dónde sale todo. Ok, eh, como les digo, de igual forma me pueden dejar en los comentarios si desean. Eh, yo voy a tratar de responderles. Por otro lado, voy a ponerle aparte de parte, digamos, por ejemplo, siempre pongo para principiantes parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Voy a tratar de ponerles, por ejemplo, si esta clase fue de soportes y resistencias, pues les pongo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, ¿verdad? Entonces, tratar de ponerle parte, por ejemplo, parte 5 y soportes y resistencias. Que para que a la hora de que quieran buscar otra vez la teoría, pues ahí la tengan y sea más fácil de buscar. De igual forma voy a tratar si puedo cambiar los nombres a los demás videos y hacerlo de esta manera. También pues a veces me demoro un poquito de subir los videos, pero pues no siempre estoy disponible para hacerlos. De igual manera pues poco a poco vamos a ir aprendiendo. Entonces muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.